Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales temas, los principales puntos de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. El programa del día de hoy hablaremos sobre las limitantes del crecimiento económico en el país. Sobre esto le preparamos la siguiente información. La tasa media de crecimiento de la economía mexicana ha sido del 2.5% de 1994 a 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Este instituto también señala que el Producto Interno Bruto, el PIB, al segundo trimestre de 2017 aumentó 0.6% respecto al trimestre anterior y en el mismo trimestre del año anterior creció 1.8%. El crecimiento de una economía está determinado en gran parte por los recursos productivos, así como por la eficiencia de los procesos de producción, lo cual tiene que ver tanto con la tecnología como con la calidad de la fuerza laboral. Existen tres factores relevantes en la capacidad productiva de un país: empleo, capital y productividad. Su importancia depende del grado de avance o rezago que cada uno de ellos presente. Sin embargo, también es importante considerar la relación entre ellos. Por ejemplo, la siguiente pregunta es interesante. ¿El empleo por sí mismo genera crecimiento o es el crecimiento lo que genera el empleo? En este sentido, la productividad depende de la calidad de la mano de obra, de la infraestructura y de las tecnologías, y el factor relevante es la inversión. La economía mexicana ha sufrido un proceso de desinversión productiva, así como la disminución de la acumulación de capital, que a su vez detuvo el progreso tecnológico, sin contar los factores externos como han sido los desastres naturales que han azotado a nuestro país durante el 2017. Para 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cambió su pronóstico de un rango de 1.5 a 2.5% al rango de 2 a 2.6% establecido en los Criterios Generales de Política Económica, CGPE, para 2018. A causa del sismo del pasado 19 de septiembre se restó 0.35% al estimado de Citibanamex sobre el crecimiento económico del tercer trimestre de 2017 y que es de 2%. El terremoto afectó a una región relevante para la actividad económica en todo el país. La zona metropolitana de la Ciudad de México y los estados de Puebla y Morelos representan el 28.5% del Producto Interno Bruto. A esto le debemos aumentar que en el 2017 el crecimiento del PIB mundial registró su nivel más bajo en los últimos 6 años, 3.1%, una cifra muy inferior a la tasa proyectada el año anterior. Se espera que el crecimiento económico repunte moderadamente en 2018 en un 3.6%. Tanto el rendimiento económico registrado en 2017 como las perspectivas por debajo de la tendencia para este 2018 generan preocupación sobre la capacidad de la economía de crear una cantidad suficiente de empleos, mejorar la calidad del empleo en el caso de quienes ya tienen un trabajo y garantizar que los beneficios del crecimiento sean compartidos de manera inclusiva. Continuamos en Política, materia de todos. Gracias por acompañarme. Con mucho gusto, Blanca. Gracias por la invitación, al contrario. Y precisamente comienzo presentando al doctor Luis Fonserrada Pascal. Él es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y también al doctor Juan Carlos Moreno Briz. Él es tutor de maestría y doctorado en el programa de posgrado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias. Como digas, profesor de la UNAM, tengo más que suficiente. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco, doctor, ¿cuáles son las principales limitantes en materia de crecimiento económico en el país? La verdad es que son muchos los limitantes para poder crecer. Hay varias variables o varios aspectos en una economía que impiden crecer. Uno de ellos, en el caso de México, es inversión. La inversión genera empleo, el empleo genera mejores salarios, genera consumo
En ese sentido se genera una mejor distribución del ingreso y mejora la igualdad, reduce la desigualdad que existe en nuestro país y mejora indudablemente los niveles de pobreza que existen en México. Entonces la inversión es uno de los factores fundamentales. Había que ver cuáles son los determinantes de la inversión y hay varios. Y no es que la inversión sea el único factor, pero es uno de los importantes indudablemente. Y alguno de los factores fundamentales es que haya reglas de juego claras, bien definidas, que se sepa que los contratos se pueden cumplir, que se sepa que los contratos son ejecutables, que haya certeza jurídica en los procedimientos. Otra, indudablemente, es la infraestructura, que incrementa la productividad y permite una actividad económica mucho mayor. Y la infraestructura es uno de nuestros faltantes serios. Perfecto. ¿Qué otras limitantes del crecimiento económico, doctor? Pues ya mira, sé que son varias. No, son varias, Luis tiene razón. Nada más quisiera ubicarnos en el caso de México, porque llevamos 30 años sin crecer, creciendo muy poquito. El PIB, que es lo que usan los economistas para medir el bienestar, el indicador básico, cuánto producimos, llevamos 30 años en que no damos pie con bola, mujer. Nos alejamos de Estados Unidos, del PIB promedio de Estados Unidos, no crecemos como América Latina, muy, muy mal. Entonces, curiosamente, si bien tiene razón Luis de los determinantes, hace mucho sí crecíamos y tampoco teníamos un Estado de Derecho muy importante. Yo me iría, si bien tiene razón Luis en lo que está mencionando, en el caso actual ahorita, es que quizá la estrategia que hemos seguido por 30 años no ha sido la adecuada, porque otros países como China, por ejemplo, que estoy seguro que también hay corrupción y muchas otras cosas, sí crecen. Entonces yo plantearía la pregunta de ¿por qué no crecemos hoy o por qué no crecemos? Llevamos 30 años sin crecer. ¿Por qué 30 años sin crecer? Ya nos lo decía el doctor, hay pues esta mala estrategia, pero ¿cómo cambiarla? ¿A quién hay que decir? Yo creo que Ganas de molestar a yo creo que diseñamos bien la manera de no crecer. Fue No, bien eso es diseñado. preocupante. ¿Por qué íbamos a crecer, verdad? ¿Por qué íbamos a Claro, crecer? no se necesita. Cometimos errores serios a principios de los 80s, bueno, y a finales de los 70s. Que estamos pagando ahora. Un exceso de deuda pública, variables que se quedaron fijas cuando deberían, por ejemplo, el tipo de cambio se quedó fijo cuando debía haber sido flexible. Esto provocó una gran devaluación y luego 8 años sin crecer, el resto de los 80s. Luego diseñamos muy bien otra crisis en el 93-94, con una serie de errores similares, por cierto. Entonces, una serie de errores, muchos de ellos humanos claramente. Falta de una política industrial también. La deshicimos, la dio. política industrial. Decidimos que era malo tener política industrial. ¿Y qué era la política industrial? Que el Estado asumiera que hay responsabilidades en la asignación de recursos, que el puro mercado tiene una miopía de corto plazo, valga la expresión de la miopía. Entonces hay decisiones que uno tiene que hacer, hay inversiones que el mercado, el sector privado solito no puede hacer. China, los países Estados Unidos, Alemania, todos los países que tienen un sector industrial potente, que es en el que se hace la innovación y la tecnología, han usado esa política, son incentivos, premios, castigos, etcétera, para cambiar la manera de hacer las cosas. La inversión pública es de pena y no solo de hace tiempo, sino ya podemos hablar del presente. Llevamos 7 años en que el gasto público en inversión viene cayendo en términos reales. ¿Cómo vamos a crecer con carreteras de cuarta? ¿Tú sabes lo que es un socavón cuando eras chiquita? No, Pues ya yo lo sabemos, acabo de ¿verdad? decir, Yo claro. también pensé que era un bar. ¿Un bar? ¿Pensó Pues que era? Pensé que era un bar, pero no, es a donde llegan Y más algunas porque estaba en carreteras. Cuernavaca. En algunas carreteras llega un socavón, yo no sabía qué era eso. Aquí se hace, dices, ¿qué es esto? O sea, se invierte poco y se invierte mal Claro. en Es una infraestructura. caída continua de la Terrible, inversión pública, terrible. muy grave. Nos impide definitivamente crecer. Carreteras, puertos, aeropuertos, puentes, presas tienen un retraso terrible. No habíamos visto cifras tan bajas desde hace más de 70 Aunque años. se modernicen los puertos, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, de Veracruz. No lo suficiente y con poca inversión. Pero bueno, ese es uno de tantos. Yo creo que hay otros temas muy serios que impiden crecer. Financiamiento. El financiamiento en México no tiene los niveles que se requiere y las empresas no tienen el acceso que se requiere para poder financiar ¿Y los la reforma proyectos. no está funcionando? ¿Está mal La dirigida, mal reforma estructurada? no ha acabado de funcionar, por ponerlo así. Las tasas son mucho más altas que en otros países.
En España, por ejemplo, la semana pasada me enteré de un crédito que se otorgó a 10 años a una tasa de 1,5%. Es muy difícil competir. Y no es con chiste otras. gallego, ¿verdad? Es de veras, ¿no? Sí, es de veras. Es muy difícil competir con empresas que tienen un financiamiento con ese costo. Esa es una de ellas también, ¿no? Capital de riesgo. No hay capital de riesgo, no tenemos una bolsa de valores que permita operar estos capitales de riesgo. Un capital de riesgo es un capital que le metes para probar una nueva inversión. Largo no tienes plazo la certeza también. Largo plazo. Y de largo plazo. No tienes la certeza de que va a funcionar, lo arriesgas, ¿no? Hay que hacer algunos ajustes, ver algunas formas de atenuar ese riesgo, pero es fundamental. Entonces la parte de financiamiento como capital o con financiamiento es crítica y no tenemos lo que se requiere. Con esto voy a un corte, yo regreso con más, no se vaya. Mira, corrupción hay en todos lados. Yo no digo que sea buena tenerla. Lo que digo es la impunidad sí es un desastre. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre evidentemente van a afectar o van a hacer más lento este crecimiento económico. Me parece, no sé qué opine Juan Carlos, a mí me parece que es muy importante ver, una cosa es la destrucción de los bienes y del patrimonio, y la otra cosa, indudablemente, y las vidas, pero otra cosa es el crecimiento de la economía. Si tú no afectas tu aparato productivo, porque lo que mide el PIB, que debería medir otras cosas, tener otra cosa, lo que mide es la producción. ¿Qué tanto se afectó la producción por los sismos? La verdad, poco, muy poco. ¿Por qué? Porque no destruyó fábricas, procesos productivos de manera importante. Algunas empresas de servicios a lo mejor dejaron de producir un tiempo y además las zonas de Chiapas y de Oaxaca que fueron afectadas tampoco eran grandes productores de bienes primarios, por ejemplo, de bienes agrícolas o agropecuarios. Por lo tanto, sí hay un efecto, pero me parece que es prácticamente insignificante. No quiere decir que la pérdida de vidas humanas y de patrimonio ha sido muy grande, pero no afecta la tasa de crecimiento o lo afecta muy mínimamente. Coincido totalmente. La verdad el problema es otro. O sea, ¿Cuál? que Trump diga, ya que estamos hablando de cosas el presidente Trump, perdón, que diga que México es un lugar poco confiable, que no debería haber inversiones en México. Eso, que no mata a ninguna gente, provoca una cantidad de caída en la inversión, en la incertidumbre. Brutal. La incertidumbre es lo peor que puede ser para una economía. Y vuelvo al tema del Estado de Derecho que decía Luis. Cuando tienes un Estado de Derecho en el cual pues, la ley se aplica a según el sapo, está muy complicado, ¿no? Entonces, eso afecta mucho más que el sismo, que claro, la condolencia a la gente que sufrió pérdidas humanas. Doctor, y todo, ¿no? Y en este sentido, ¿otro limitante del crecimiento será la corrupción, la impunidad que se vive en el país? Mira, corrupción hay en todos lados. Yo no digo que sea buena tenerla. Lo que digo es la impunidad sí es un desastre. La impunidad es muy mal porque entonces yo puedo salirme con la mía donde yo quiera. Este país necesita tener una mejor ejecución del gasto. ¿Qué tanto del gasto se hace por error? ¿Se hacen mal hechos? ¿Entramos a lo del socavón? ¿O hay corrupción? No sé. Entonces, ahí esa corrupción sí afecta muchísimo al dinamismo económico, sumado a otra cosa. Suponte que llegas, que eres el nuevo gobierno, y dices, necesitamos más recursos. Y dice, oiga, pues, ¿cómo quiere que yo le dé mi dinero? Si ya sé que se lo están robando, ya sé que si se lo roban no pasa nada. Ahí tenemos un problema, no sé cómo lo vea Luis. Absolutamente, totalmente de acuerdo con Juan Carlos. El gasto público puede ser un gran motor de crecimiento o puede detener la economía. En los últimos 3 años, la aportación del gobierno al crecimiento ha sido negativa. ¿Qué quiere decir? Menos 0.2, menos 0.2, menos 0.1. Quiere decir, si no existiera el gobierno, hubiéramos crecido más. A ver. Está ¿de veras? rarísimo, ¿no? Claro, ¿no? ¿De veras? Y la razón es esa, precisamente lo que está diciendo Juan Carlos. Una estructura del gasto que no propicia el crecimiento. Si queremos tener un país competitivo, tenemos que tener un gobierno competitivo. No, pues ahí va a estar un poco complicado. ¿Cómo podemos tener un gobierno competitivo? Un gobierno más moderno, mucho más digitalizado, mucho más, en la que haya una absoluta transparencia en el uso de los recursos, porque entonces puedes hacer muy eficaz el uso de los recursos, ¿no? Esta parte es fundamental y hay espacios para hacerlo, como inversión, efectivamente, pero además en gasto en investigación y desarrollo y en gasto en educación, una educación de otra calidad.
nos estamos quedando atrás. Este es un tema muy serio en todo este avance de conocimiento. Es decir, es una economía de conocimiento ahora y la competitividad la vamos a tener solo con un uso muy eficaz de los recursos que son escasos. Y ahora yo quiero preguntarles, ¿y las reformas estructurales? Bien, gracias. ¿Y cómo está el resto de la familia? ¿Bien también? ¿Qué quiere decir reformas estructurales? ¿Qué quiere decir reforma? Esta calle es preciosa, es reforma. Hay unas partes divinas, ¿no? Y hay otras que a segundo. No, pero yo me refiero a la reforma energética, la reforma en Vayamos, telecomunicaciones. La reforma fiscal, ¿te gusta? Se hizo, se subieron varios puntos del PIB. Hoy en día uno diría que tenemos unas finanzas públicas sólidas, tenemos un espacio fiscal, es decir, la cantidad de dinero que el gobierno puede usar libremente es como 3 puntos del PIB, que es muy poquito. Todo lo demás ya está etiquetado, ya está destinado. Está inercial, o sea, viene, entra y sale como. Y dirías, bueno, subimos 15 puntos de deuda, que me corrija Luis, en los últimos años. Nos endeudamos fuertemente y la inversión no creció. Dices, estas son las finanzas, esa fue la reforma que queríamos y podemos entrar a las otras, a la financiera, también una reforma financiera. Seguimos sin prestar suficiente a la actividad productiva, esa es la reforma. La igualdad, ¿quién tocó? Hubo un tema de reforma laboral, los salarios están yendo a la baja. Pero ya no subió el salario ahorita a 8 pesos, 10%, 10.4%. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Sabes cómo está la cantidad? Hay un indicador que lo conoce Luis mejor que yo, el índice de pobreza laboral, vulnerabilidad laboral, el porcentaje de la gente que tiene un trabajo formal y no le alcanza lo suficiente para subsistir, cerca del 40% más o menos, y está subiendo. No se puede. La Constitución dice que el mexicano, solamente por ser mexicano y trabajar, tiene derecho a un salario digno. El salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza. Perfecto. ¿Dónde están esas reformas? Yo regreso con más. Esto es Política, materia de todos, no se vayan. Claro, se necesitan buenos empleos dignos, productivos, que te paguen bien. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. Especialistas, conocedores y tu opinión trabajando juntos. México tiene grandes posibilidades de crecimiento debido a sus condiciones geográficas, físicas y de infraestructura. Sin embargo, para los ciudadanos existen temas que ocasionan que nuestro país se estanque y no crezca económicamente. Creo que el factor principal que ha estado afectando es el de la corrupción. Creo que en la mayoría de los casos se está haciendo un mal uso de los recursos. Los ciudadanos hoy alzan la voz para que nuestros gobernantes recreen nuevas estrategias para fortalecer la economía en nuestro país. La riqueza que se desplaye, ¿sí?, hacia toda la población, que no nomás se quede en un cierto nivel. Simplemente al trabajador lo tienen hasta en un límite, ¿sí? No hay aumento de sueldos, los trabajos están muy limitados. Por eso hoy en la mesa tratamos el tema las limitantes del crecimiento económico. Continuamos en Política, materia de todos. Continuamos con más y hace unos momentos hablábamos de ¿y las reformas estructurales podrán apuntalar el crecimiento económico? Yo creo que nos faltan algunas reformas estructurales. Nos falta una política industrial de fondo, integral, que toque muchos aspectos que hoy son ausentes para permitir crecer la actividad económica. Empresas, sobre todo las empresas pequeñas y micros, que son las que explican el 95% del empleo en nuestro país. Esa es una reforma muy importante que hace falta, déjame llamarla así, reforma, ¿no? Yo creo que la reforma financiera apenas dio un primer paso y hay que profundizar en ella. Creo que la banca de desarrollo, que es la banca del Estado, tiene una tarea muy importante que cumplir todavía y que no la ha cumplido cabalmente. Creo que hay elementos que pueden combinarse entre las dos bancas, la comercial y la del Estado, para lograr este financiamiento del que hablábamos. Yo diría finalmente, y no finalmente, para empezar, es otra de ellas. Pero dices, no bueno, me limites, apenas vamos a empezar. Ya cerramos. ¿Qué tal modernizar seriamente la enseñanza y la educación? Pero ya tenemos una reforma en materia educativa. Mira, reformas hay muchas, mujer, pero el punto es
cómo es la implementación y cuál es el diagnóstico. Se dice que México estaba sobrediagnosticado, que ya sabemos qué es lo que hay Ahí que es donde hacer. dicen las abuelas, el diablo está en los detalles. El diablo está en los detalles, sí, los niños también dicen toda esa historia, claro, cuando no los dejan salir a algún lado. Pero retomamos las reformas, atrás de las reformas hay un concepto, una idea, más bien una creencia, es que con tener inflación baja y un déficit fiscal bajito, ya con eso México iba a entrar en una senda de desarrollo sostenido. Cuando se anunciaron las reformas, nuestro presidente dijo que si no aplicábamos las reformas, México estaba condenado a crecer al 3% anual. Aplicamos las reformas y no crecemos al 3%. Uno diría, bueno, ¿qué hay que hacer? Lo mismo de lo mismo, para nada. Si ya tenemos hoy en día que necesitamos un mercado interno fuerte, quiere decir, estás viendo otro lado, así no te me estás concentrando. No, no, pero no, es que importa, estoy no te viendo su preocupes. micrófono que se Pensé está que era mi saliendo un corbata, poquito. pero bueno. No, vamos a también me seguir. gusta su corbata. Me da mucho gusto, también usted está muy bien en los aretes y todo. Una vez dicho todo eso, necesitamos colocar a la desigualdad en el centro de la preocupación macroeconómica. Se dijo, mira, primero crecemos y luego repartimos. Pero además dijeron que se con las... concentra ahí arriba todo, abajo no se reparte. Hay que poner la desigualdad en la preocupación del secretario de Hacienda, del gobernador del Banco Central y del ministro de Economía. Mientras eso no esté, podremos hacer las reformas como esta de aquí para allá y los mexicanos no vamos a ver un beneficio en nuestra cartera, en nuestros hijos, nuestro futuro. Pero se iba a crecer al 6% con las reformas estructurales al inicio de sexenio. No, decían que al 3%. Al 3. No, al 6, Al 6 es otro mucho. presidente. Ok. Mira, Es otro así- país, al 6% se nunca podremos requiere- llegar al 6%. No, el 6 no. México es demasiado grande, requeriría cambios absolutamente. El 6% es un sueño que yo creo que no volveremos Pero a necesitamos ver. un 4, Luis, por lo menos. Ojalá pudiéramos llegar Necesitamos. a 3. Bueno, pero necesitamos. Continuo. Sí, Mire, es el necesitamos un sexenio 4. del empleo, ¿no? Se crean 600,000 al año. Necesitamos 1.2 millones. Bueno, está bien. Pero buenos empleos, no Ah, solamente... pero qué ganas de dar lata. Claro, se necesitan buenos empleos dignos, productivos, que te paguen bien. La informalización del empleo hoy en Claro. día, bueno, lo que ha mencionado Luis en varias ocasiones, cada vez se concentra más este empleo que se genera en salarios mínimos, bueno, perdón, en múltiplos del salario de 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué tipo de empleo estamos creando? Ese es el que queremos. Las reformas laborales en particular, hay una nueva que entre que se aprueba y no se aprobó, pero no está la ley secundaria. Por ahí deberíamos de hacer. El Fondo Monetario Internacional, que no es un partido de izquierda ni mucho menos, dice que el gobierno tiene que procurar fortalecer la capacidad de negociación de los trabajadores en el mercado laboral. Dice, porque está tan golpeado el sector trabajador, no digo el obrero, que no es pareja cuando entra con el empresario. Entonces, y eso aquí en Alemania, en Estados Unidos, en muchos lados, los gobiernos tienen que tomar más responsabilidad en la distribución del ingreso. ¿Cómo resolver el tema de la igualdad, que sí es un tema? No solamente por razones económicas, sino por razones humanitarias, ¿no? ¿Cómo resolver la pobreza que existe? Hay una función que sí puede jugar el gobierno, y es que su gasto sea redistributivo y que la forma en que cobra impuestos también sea redistributivo. No sucede hoy. Hoy es totalmente lo contrario. Hoy Ese las sería el mundo ideal, mediciones... lo que usted está planteando. Sí, pero las mediciones de desigualdad no cambian con el gasto del gobierno y con el cobro de impuestos. En los países de la OECD mejora como 20 puntos la desigualdad cuando el gobierno gasta y cuando cobra impuestos. Nosotros tenemos un gran reto para resolver eso, y es fiscal, y es de gasto público. Ese es uno, para resolver. La otra, indudablemente, es crear más empleo. Hoy tenemos a 11 millones de personas en una definición amplia de la gente que requiere empleo y que no encuentra. 11 millones, no 1.8, porque esa es solo la gente que está buscando empleo. Claro. Pero tenemos a otros 9 millones de gente que se cansó de buscar o que requiere un empleo de más horas. Que se cansó porque piensa que no va a encontrar. Por eso Por dejaron eso, de buscar, por eso dejaron porque de no buscar. encontraron, de hecho. Entonces el tema es crear muchos más empleos, y el empleo solo se puede crear con inversión. Y No esta hay fue otra, mi sí. primer... No existe otra opción No, para no crear hay empleo. otra, No hay otra. Pública Entonces, o privada. Entonces pero la no hay otra. desigualdad tiene que ver con falta de inversión, con la cantidad de capital que tenemos para producir y que puede contratar y emplear a la gente. Así resolvemos y creamos
un mercado interno. Y creas conciencia ciudadana. Imagínate los jóvenes, los ninis, ni estudian ni trabajan y no tienen posibilidad. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No? Déjame retomar un tema de Luis, de los impuestos. Los impuestos se nos olvida que es el precio que paga una sociedad para vivir de manera civilizada. Pagamos un montón de impuestos, entonces. Bueno, tenemos que pagar más, yo diría, porque de repente dicen, ¿por qué voy a pagar? Y entramos a la corrupción, ¿por qué voy a pagar si mira lo que están haciendo con mi dinero? Y ese es el gran problema de la corrupción, que pierde uno la fe en el gobierno, entonces acabas diciendo, ¿sabes qué? Cada quien haga lo que quiera. A manera de conclusión, ¿cuáles podrían ser las nuevas propuestas, las nuevas estrategias para quitar ya estas limitantes del crecimiento económico que tenemos? Lo que decía Luis, necesitamos una reforma financiera que en serio permita que haya financiamiento a la empresa productiva con una visión de largo plazo. Necesitamos una banca de desarrollo muy diferente. Necesitamos una reforma fiscal que garantice que el gasto se hace de manera eficiente, que se recauda de manera progresiva, y no sé qué más podríamos agregar ahorita. Y se gaste de manera progresiva, ¿no? Que se gaste mucho más en inversión que en gasto mucho más en corriente. inversión, Sí, claro. y que elimine subsidios y programas sociales que no han bajado la desigualdad y no han bajado la Y pobreza. algunos se duplican. Que se duplican y que otros, desgraciadamente, son para fines más bien electorales, ¿no? Y necesitamos una política salarial de un salario digno. En mi opinión, partiendo ¿Cuánto por el tendríamos salario que estar mínimo. ganando? El salario mínimo tiene que estar para cumplir la Constitución. Como decía Luis hace rato, el imperio de la ley, la Constitución, ¿qué más, no? La Constitución dice, salario mínimo que esté por ahí, pero necesitamos una política de trabajo digno y de inversión. No puede ir la inversión por un lado y el trabajo por otro. Necesitamos que democratice la productividad, que si la productividad crece, crezcan los salarios, porque un buen tiempo creció la productividad y los salarios no crecieron. Y lo que no sé es cómo le vamos a hacer para pasar al quinto partido del Mundial, pero tú me dices. Perfecto, pues gracias por habernos acompañado hoy. Un placer, Blanca. Gracias. Un gusto. Que estés muy bien, yo te veo la próxima. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.